En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, sorprendido, dice, y no eran 10, ¿por qué regresa uno? ¿Por qué regresa un samaritano? Y en eso vamos, mis queridos hermanos. Hablamos a Jesús que nos ayude, oramos muchísimo y hacemos cualquier cosa. Y no debería ser así. La mayoría de personas, todo, nada, la palabra que dijo, esta gente lo cogieron que vino de palabra de Dios. Y cuando la noticia llega donde el rey una vez hace un decreto, que hombres y bestias no coman ni beban nada y que se evitan de sacar y que se arrepientan de su mala conducta. A ver si Dios se arrepiente y no nos hace morir. Tanta enfermedad como la envidia, la avaricia, la gula, todos esos pecados, escuchar el mensaje que Jonás le dio dentro de 40 días, y hasta el rey, cuando escuchó la noticia, dijo, wow, salió corriendo de una... En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, vemos cómo cuando Jesús iba caminando de Jerusalén y pasó por Samaria y Galilea, y estaba cerca de un pueblo, cuando se le salieron al encuentro 10 leprosos, se postraron ante él y suplicaban de lejos, Señor, ten compasión de nosotros. Empiezo con esta entrada porque muchos de nosotros nos preocupamos más por la enfermedad física, por el cuerpo, pero cuando nos sentimos agobiados y ya entendemos que nada ni nadie nos puede resolver el problema, entonces acudimos a Dios, en este caso a Jesús. Estos leprosos se acercan a Jesús y le imploran a Jesús, por favor, ten compasión de nosotros. Y Jesús le dice, vayan y preséntense al sacerdote. Ojo, dice la palabra que cuando estos hombres iban de camino hacia la iglesia, en el camino quedaron sanos. Y uno solo volvió hacia atrás para darle gracias a Dios y glorificar y bendecir y alabar a Dios. Y Jesús se queda sorprendido y dice, y no eran 10, ¿por qué regresa uno? ¿Por qué regresa un samaritano? Y en eso vamos, mis queridos hermanos. La mayoría de gente, nosotros, cuando nos sentimos agobiados con un problema u otro, entonces acudimos a Dios. Buscamos a Dios, Diosito, ayúdanos. Y le exploramos a Jesús que nos ayude. Oramos muchísimo y hacemos cualquier cosa y creemos. Y como que la fe nos aumenta más cuando tenemos el problema. Pero cuando estamos sanos o cuando no tenemos ningún problema, entonces como que Jesús pasa a un segundo plano. Y no debería ser así. La mayoría de personas, todo o la mayoría, se preocupan más por la salud física que por su propia alma. Y entonces tenemos un gran problema que empezamos como a compararnos con los demás y a ver lo mal que está el otro y a ver lo mediocre que es el otro y mirando nosotros nuestra propia miseria, creyéndonos más que los demás. O sea, nos creemos más importantes que las personas que están a nuestro alrededor, porque entonces empezamos a compararnos nosotros con ellos. Y este es un problema. Quiero compartir hoy la enseñanza, la vamos a tomar hoy del libro de Jonás. En su capítulo 3 dice, por segunda vez la palabra del Señor llegó a Jonás y le dijo, levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como se lo había ordenado el Señor. Nínive era una ciudad grande. Se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando, dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivetas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive. Se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias, que no coman ni beban nada, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras,
quién sabe si Dios se arrepentirá y si será su enojo de manera que no nos haga morir. Aquí tenemos un relato casi igual pero diferente. Dios es quien envía a Jonás y le da un mensaje. Y el mensaje es que le diga que Nínive va a ser destruida en 40 días. Este pueblo de una vez paró la antena, o sea, los oídos. Y del mayor al menor empezaron a creer y de una vez corrieron y empezaron a hacer ayuno. Pero ¿quién es Jonás? Jonás es un hombre cualquiera, que esta gente no lo conocían, pero Jonás, la palabra que dijo, esta gente lo cogieron que vino de palabra de Dios. Dice San Pablo, ¿quién no escucha? Pero ¿quién escucha si no hay quien lo predique? Pero ¿quién predica si no hay quien lo escuche? Este pueblo de una vez, desde que Jonás anunció el mensaje de Dios, de una vez se arrepintió, de una vez empezó a corregirse. Y cuando la noticia llega donde el rey de una vez hace un decreto, que hombres y bestias no coman ni beban nada y que se evitan de sacar y que se arrepienta de su mala conducta, a ver si Dios se arrepiente y no nos hace morir. En el caso de los leprosos, son los leprosos los que se acercan a Jesús y le piden a Jesús que tenga compasión, que los sane. Y estos hombres agarran y escuchan cuando Jesús le dice, vayan donde el sacerdote. Y estos hombres escuchan a Jesús y van hacia el sacerdote. Y cuando andan de camino, quedan sanos. Esa lepra que tenemos cada uno de nosotros de tanta enfermedad como la envidia, la avaricia, la gula, todos esos pecados, el orgullo, la soberbia, el creernos que no tenemos pecado y el querernos que somos más que los demás. Creernos eso. Hay mucha gente que dicen, yo no voy a la iglesia porque yo no necesito ir a la iglesia, porque la iglesia, todos los que están allí son más pecadores que yo, y empiezan a hacer juicio. Yo no me confieso porque yo no me confieso con ningún hombre. Pues mire, usted está equivocado. Porque entonces está pensando usted que usted es una persona que no tiene pecado, que no necesita limpiarse de esa lepra. Y somos leprosos. El pueblo de Nínive, al escuchar el mensaje que Jonás le dio, dentro de 40 días, Nínive será destruida. De una vez, desde el mayor al menor, se arrepintieron y empezaron a hacer ayuno. Y hasta el rey, cuando escuchó la noticia, dijo, wow, salió corriendo de una vez, se desmontó del trono de su grandeza que él tiene y dice, no, me tengo que tirar por el cielo, me tengo que vestir de saco y de sayar. Porque por más grande que nosotros nos creamos en este mundo, cuando llega la salud, que se va, que se empieza a deteriorar, que vienen las enfermedades, no hay ningún poder en la tierra ni en el mundo que lo pueda salvar. Le pueden dar un medicamento que le alivie el problema, pero empieza a deteriorarse. Pero ese chin de tiempo que duramos en esta vida, como dice el salmista, que la mayoría de gente duran 70, 80 y el mayor tiempo de su vida son fatiga. Esos 80 años tú lo estás regalando de placer en esta tierra por la eternidad donde va tu alma. Nosotros somos hombres y mujeres llamados a la santidad, encontrarnos con aquel Creador que nos mandó a la tierra, de donde vinimos, regresar de nuevo. Si no fuera así, no creyéramos en la resurrección de Jesús. Jesús murió y resucitó. Y yo creo en la resurrección. Y si creo en la resurrección, pues entonces, para poder llegar al paraíso, primero debo de quedar limpio de lepra, hacer lo que hizo este pueblo de Nínive. Este ejemplo, que estos hombres cuando dicen, la noticia llegó hasta el rey de Nínive y se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre ceniza. Y luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias, no coman ni beban nada. Penitencia absoluta, arrepentimiento de todas las cosas malas que han hecho, todas las cosas que no le agradan a Dios. De estos 10 hombres que se fueron y regresó uno solo, el Señor se queda sorprendido. El Evangelio dice, al verlo Jesús le dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino quedaron limpios de lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dijo,
y le dio la gracia. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? Me queridos hermanos, la mayoría de gente somos mal agradecidos. De entre 10 personas, uno solo fue agradecido y regresó hacia atrás, se postró ante Jesús, le dio la gracia y empezó a glorificar a Dios. ¿Dónde están los otros 9? La mayoría de nosotras personas, cuando tenemos un problema de enfermedad, de salud, lo que sea, y vamos a la iglesia y quedamos sanos, se nos olvidó a los otros días que la misericordia de Dios se derramó sobre nosotros y que estamos caminando y que tenemos la fuerza y la salud simplemente porque reconocimos que éramos hombres y mujeres enfermos y que necesitábamos de Jesús para poder curarnos. Pero que eso no quede ahí. Hay que mantenerse firme, como dice San Pablo a Timoteo, le dice, es verdad lo que decimos, si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos a Él, también nos negará. Si lo somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Pidámosles a Dios en esta pequeña reflexión que nos ayude a nosotros hoy a imitar a los ninivitas. Los ninivitas solamente tuvieron que escuchar la voz de Jonás anunciando que Nínive iba a ser destruido para ellos entender que estaban obrando mal, que estaban enfermos de lepra, que todo lo que hacían era malo a los ojos de Dios. Se arrepintieron. Y dice la palabra de Dios en Jonás, dice, al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió Él también y no lo castigó como los había amenazado. Dejemos este día nosotros y toda nuestra vida en la mano de Dios, que sea Él quien nos guíe, y ese Espíritu Santo que nos transforme y que nos haga sentir y vivir el amor hacia Dios, y que siempre nos concentremos en hacer las cosas que le agradan a Dios, de arrepentirnos de nuestro pecado, de toda nuestra lepra, de todas las cosas que tenemos malas que se agradan a Dios. Recuerda, Cristo cuenta contigo. Oremos juntos. Hasta la próxima. Bye bye.